Buenas noches. Con respecto a la actividad financiera, podemos decir que es la actividad que desarrolla el Estado con el objeto de preocuparse de los medios necesarios para sus gastos públicos, destinados a la satisfacción de las necesidades públicas y en general a la realización de sus propios fines. El derecho financiero es una rama del derecho público que se ocupa de ordenar los ingresos y gastos públicos, normalmente previstos en el presupuesto general del Estado. El derecho financiero es una rama del derecho que comprende normas que regulan los ingresos públicos y los gastos públicos. La importancia financiera del Estado es que nos permite analizar de qué manera el Estado, para cumplir con su objetivo, busca la manera por el cual se tiene que hacer los recursos para satisfacer las necesidades mínimas de la sociedad. Con respecto al presupuesto público, podemos decir que el presupuesto general de la nación se compone del conjunto de los ingresos del gobierno nacional central y en los establecimientos públicos del orden nacional. El presupuesto de gasto está conformado por el funcionamiento de los servicios de la deuda pública e inversión. El presupuesto público se compone por presupuesto de renta y recursos de capital y el presupuesto de gasto. El gasto público son las erogaciones o salidas del dinero que se realizan en el Estado en virtud de la ley para cumplir su funcionamiento consistente en la satisfacción de las necesidades públicas. El fundamento legal de los tributos podemos decir que está establecido en el artículo 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y cita lo siguiente: toda persona tiene el deber de conyugar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas, contribuciones que están establecidas en la ley. La clasificación de los tributos, podemos decir que los impuestos son los tributos más importantes, a través de los cuales se obtiene la mayoría de los ingresos para pagar los gastos públicos. Cada persona, familia, empresa tiene el deber constitucional de pagar al Estado tasas de contribuciones para costear las necesidades colectivas y contribuir en una parte a los ingresos para el pago de gastos administrativos y públicos de la nación. La tasa es un tributo que debe pagar un consumidor usuario por el uso privado de un bien de servicio de dominio público. En otras palabras, es la cuantía económica que debe desembolsar una persona para el uso privado de un servicio que se encuentra bajo el dominio del Estado. Clasificación de los impuestos. Podemos decir que hay impuestos directos e indirectos. Los directos gravan la capacidad económica de los individuos. Los indirectos es el más importante, que es el IVA, grava el consumo y se fundamenta en el valor de los productos que adquieren según produce su fabricación o distribución. Impuestos personales son aquellos que toman a consideración las condiciones de las personas que tienen carácter de sujeto pasivo. El impuesto sobre la renta, pago de impuestos hereditarios, entre otros. Los impuestos reales son aquellos que se recaen sobre las cosas u objetos en gravamen, sin tener en cuenta la situación de la persona que ella es dueña. Ejemplo, la importación. El impuesto proporcional o progresivo, podemos decir que el proporcional es aquella que resulta aplicar un porcentaje establecido por la ley. Impuesto sobre la renta, ese sería el ejemplo. Impuesto progresivo es el cual se aplica en tarifa progresiva significativa, que a mayor impuesto, que a mayor venta, mayor imposición de impuestos. Impuestos ordinarios y extraordinarios. El extraordinario podemos decir que son los que tienen el carácter temporal o eventual. Y el ordinario es aquel que se repite en todos los presupuestos. División de contribuciones especiales. De mejoras. Es un pago de carácter obligatorio, ente público, que se hace por la construcción de obras públicas, que incrementa el valor de inmuebles y de los particulares. Ejemplo, impuestos inmobiliarios. De seguridad social son aquellos que persiguen el fin social y son aportados a la institución venezolana del Seguro Social, Instituto Nacional, cooperativas educativas,
y políticas de habitantes, entre otros. Diferencia entre tasa, impuestos y contribuciones. La tasa permite acceder al servicio. El impuesto se paga sin derecho a nada, sino es la expectativa de un bienestar general provista en el Estado. La contribución es parafacial. Se paga con destinación específica, sin derecho a contraprestación. La contribución es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador de beneficio derivado de la relación de obras públicas y actividades estatales. Los principios constitucionales tributarios. El sistema tributario venezolano está fundamentado en los principios constitucionales de legalidad, progresividad, equidad, justicia, capacidad contributiva, no reactiva y no confiscación. Este sistema distribuye la potestad tributaria entre los tres niveles del gobierno. El poder tributario es la facultad que tiene el poder legislativo de poder nacional, estatal o municipal, de la creación de la ley tributaria, legislar en la materia de la competencia nacional sobre su funcionamiento de distintas ramas del poder público. El poder tributario es un atributo que dimana de la esencia del poder público del Estado, por el cual tiene la capacidad jurídica para imponer tributos a sus administradores. La relación jurídica tributaria es la obligación del contribuyente de pagar el tributo y de declarar una renta o impuesto, y está basada en el poder que ejerce el Estado en su poder de ius imperio. La obligación tributaria surge entre el Estado en las distintas expresiones del poder público y los sujetos pasivos en cuanto ocurra el presupuesto, de hecho previsto en la ley. La obligación constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real y con un privilegio de especialidad o especiales. Los sujetos de relación tributaria. Tenemos el sujeto activo de la actividad tributaria, el Estado, en uso de poder de imposición o soberanía fiscal. Y sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las prestaciones de tributo, sea la calidad de contribuyente o de responsable. El hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo, la forma de la extinción de la obligación tributaria. Podemos decir que es el pago. Este es el cumplimiento de la prestación del tributo debido y deber ser efectuado por los sujetos pasivos. La otra es la compensación. Permite finalizar la creencia recíproca entre el administrado y el administrador, cuando los sujetos activos y pasivos de la obligación tributaria son deudores recíprocos uno del otro, podrán operarse con ellos una compensación parcial, total, que extinga ambas deudas. La confusión. La confusión es el ámbito del derecho tributario, es cuando el sujeto activo quedare colocado en la situación del deudor, como consecuencia de la transmisión de los bienes a un derecho o un objeto del tributo. En cuanto el acreedor y el deudor se presentan en una sola persona, producto de que la administración activa se convirtió en una propiedad de los bienes y servicios de los cuales se debía requerir obligación. La remisión es un modo de extinción de la obligación tributaria por la ley, a través de la cual el legislador, de manera unilateral, condona o perdona a los contribuyentes las deudas de la administración. Declaración de incobrabilidad. Es la declaración de la administración tributaria de que en algunos casos las presentaciones tributarias son incobrables. La prescripción es el medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo, bajo la condición señalada por la ley. Según el artículo 55 del Código Orgánico Tributario, prescriben a los 4 años la acción siguiente. El derecho de verificar, fiscalizar, determinar obligación tributaria con sus accesorios.
La acción para imponer sanciones tributarias distintas a la pena establecidas en la ley, y el derecho a la recuperación de impuestos y la devolución de pagos indebidos.